buenas tardes. Los dos gigantes de la otrora Unión Soviética, Rusia y Ucrania, viven desde el mes de noviembre del 2013 una de las peores crisis desde la conformación de la Unión Soviética en 1922. La caída de quien fuera el primer ministro Víktor Yanukovych, acusado por los ucranianos de dejar a un lado los acuerdos con la Unión Europea por inclinarse a mantener una estrecha relación con Rusia, trajo consigo un conflicto que hace recordar los peores momentos de la Guerra Fría. Bienvenidos a este programa especial de Foro TV, en el que le explicaremos los alcances, las consecuencias y los antecedentes del regreso de la Guerra Fría. Fueron los estudiantes los primeros en salir a las calles de Kiev a manifestarse. La capital ucraniana se convirtió durante varios días en un campo de batalla, luego de que cerca de 1 millar de partidarios a la integración de Ucrania en la Unión Europea se enfrentaran a las fuerzas gubernamentales para exigir al gobierno que revoque su decisión de renunciar a la firma del acuerdo con la Europa comunitaria, manteniendo todos los acuerdos con Rusia. Para Rusia, ese acuerdo sería una incursión más de Occidente en lo que considera su zona de influencia. Ucrania depende económicamente, sobre todo en energía, de Rusia, y su gobierno prorruso ha cedido a las presiones. El 22 de febrero de este año, tras varios meses de protestas y disturbios y tras el llamado Jueves Negro vivido el 20 de enero, en el que murieron más de 60 manifestantes, en este marco de tensión, los manifestantes opositores tomaron las riendas del país y ocuparon irregularmente las principales instituciones establecidas en Kiev, la capital. Todo esto provocó la salida del país del primer ministro Yanukovych para que fuera la Rada Suprema la que tomara el control, colocando a Alexander Turchinov en la coordinación del gobierno, lo que a la presidencia del Parlamento ruso no reconociera, declarando que lo ocurrido había sido un golpe de Estado. Pero deben entender lo más importante. Esta crisis fue creada en Ucrania. Las causas son meramente internas de Ucrania. Y las acciones de Rusia que fueron tomadas fue la reacción a las acciones internas. En corto, en febrero de este año, el 21 de febrero, para ser exactos, en Kiev llegó al poder un gobierno ilegítimo. El presidente legítimo fue expulsado del país. Estas autoridades, antes que nada, proclamaron la lucha en contra de la población ruso-hablante y, como consecuencia, la parte de Ucrania donde viven la población ruso-hablante se sublevó. Como consecuencia, Crimea pasó a ser parte de Rusia. Y es que los ucranianos europeístas pensaron que derrocando a Yanukovych tendrían todo a su favor. Sin embargo, haciendo referencia a los antecedentes históricos, los culturales y los económicos, el punto principal del desencuentro pasó a ser la lucha territorial por la península de Crimea, ubicada en el Mar Negro y el Mar Azov, y en donde durante décadas Rusia ha mantenido una importante flota militar. La razón: a través de los 26,000 kilómetros cuadrados que tiene Crimea, pasa el 80% del gas que Rusia le vende al continente europeo. La excusa de defender el interés nacional de los rusos, de los ciudadanos rusos en el exterior, es una muy buena estrategia de orientación hacia el exterior. Se fundamenta bien, vamos a decirlo así, tienen razón. Sin embargo, bueno, este discurso es relativamente nuevo, estamos hablando del 2006 para acá. En esos 15 años, 16 años que desapareció la Unión Soviética y vimos una transición política muy difícil en Rusia y económica, no se manejó este elemento. Crimea fue cambiando de país perteneciente a lo largo de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial fue parte de Rusia, hasta que en 1954 el entonces líder del Kremlin, Nikita Khrushchev, quien se había criado en Ucrania, se la entregó a los ucranianos. Este hecho fue considerado por muchos como un error histórico que no tuvo efectos prácticos, ya que Ucrania, Rusia y por supuesto Crimea formaban parte de la Unión Soviética.
si nos vamos a la historia, a los procesos históricos, el discurso de los rusos tiene sentido, más aún cuando en la década de los 50 este territorio se transfirió a Ucrania en un gesto de Stalin, por supuesto, para poder generar ese ambiente de hermandad de las repúblicas socialistas soviéticas. A través de muchos años, la mayoría de la población de esta península ha sido rusoparlante, con costumbres rusas y con un sentimiento de olvido por parte de sus habitantes que consideran que Kiev los ha mantenido al margen del desarrollo económico del gigante ucraniano. De cierto modo fue olvidado por parte de nuestro expresidente fugitivo, que de hecho fue creado o puesto por Moscú, tal vez con ayuda de esto. Y entonces ahí, en el año 2010, ese mismo expresidente cambió constitución ucraniana para convertir república en la forma de gobernación en la república presidencial parlamentaria, para tener más derechos, más poderes y en ese sentido gobernar el país sin pensar o sin preguntar la opinión de las regiones. Y esto es lo que estamos intentando de evitar. Estamos ahora intentando de aumentar los poderes, la autonomía de las regiones. Este es el chiste, es el sentido. Ante este panorama y sabiendo que se contaba con una población mayoritariamente prorrusa, luego de declararse independiente de Ucrania con todo y las sanciones que la Unión Europea le impuso a Rusia, el Parlamento de Crimea convocó un referéndum, el cual se celebró el 11 de marzo, y que reflejaría la voluntad de los habitantes de la península. Posteriormente se realizó uno más, pero ahora en la región de Donetsk, en el cual también sus habitantes votaron a favor de la unión con Rusia. Consultas populares que han sido totalmente rechazadas por las autoridades de Kiev por considerarlas ilegales y dirigidas a favorecer los intereses de Moscú. Los referendos, así llamados referendos, porque realmente no hay ni base legislativa para eso, está prohibido, digamos. Hay una ley que permite hacer esos referendos a nivel nacional, pero en una aldea o en una ciudad no es imposible, es ilegítimo y ilegal. Y de hecho todo el mundo no reconoce esos resultados de referéndums. Той фарс, який сепаратисти називають референдумом, є нічим іншим, як просто пропагандистське прикриття тих злочинів, страшних злочинів, таких як вбивства, катування, викрадання людей. Por su parte, el gobierno del presidente ruso Vladimir Putin aseguró no haber tenido influencia alguna en la decisión de los habitantes de Crimea y Donetsk. Y es más, confirman estar apostando por la paz a través del diálogo para resolver esta crisis y que a la fecha no tiene ningún tipo de influencia o apoyo con los habitantes de la península y el sureste de Ucrania. Estamos haciendo todo lo posible para que no exista la confrontación bélica. Nos pueden creer o no nos pueden creer, pero esto lo estoy declarando de manera oficial. En este momento, la gente del sudeste de Ucrania nos está pidiendo la ayuda, pero no estamos haciendo nada. Cuando están diciendo que los rusos están participando en estos eventos y acaban de apresar a alguien, les decimos, ok, está bien, que nos enseñen a esta persona, que nos enseñen aunque sea una persona, que nos enseñen aunque sea un papel. No hay nada. Afirmando que las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea tendrían graves consecuencias, para mediados del mes de abril y en represalia a estas sanciones económicas, Rusia inició una serie de maniobras militares, mandó tropas a la frontera con Ucrania e impuso también una serie de sanciones en contra de los intereses occidentales en su territorio. La Guerra Fría parecía haber regresado. Sí, también estamos imponiendo sanciones. No siempre son el espejo, no siempre son paralelas, pero no nos vamos a quedar así. Rusia es un país grande, es un gran país y no vamos a permitir que nos traten de esta manera. Las sanciones impuestas por la Unión Europea incluyen la suspensión de conversaciones bilaterales en temas migratorios, económicos y energéticos.
la congelación de depósitos bancarios de determinadas personas y, si la crisis se extendiera al plano militar, las relaciones con Rusia, asegura la Unión Europea, sufrirían un profundo cambio. Para muchos, estas sanciones y la respuesta rusa son un regreso a los años vividos durante la Guerra Fría. A raíz de esta crisis, Suiza congeló cuentas bancarias por más de $195 millones a los allegados del anterior gobierno ucraniano prorruso. Por su parte, los miembros del Grupo de los 7 acordaron un plan de 13 puntos para reducir su dependencia al gas ruso, luego de que algunos países europeos temen quedarse sin suministro si la crisis se mantiene. Al tiempo de esto, Ucrania asegura que el Kremlin es quien financia la llegada de mercenarios rusos a su país para desestabilizar todavía más la región. Rusia, por su parte, insiste en no tener participación alguna, dejando todo en la decisión del pueblo prorruso de Ucrania, y que en el plano financiero las deudas ucranianas derivadas por el suministro de gas deben ser pagadas de una vez por todas. No se vaya. Al regresar, las repercusiones a nivel internacional de esta crisis entre Ucrania y Rusia. Volvemos. Esto es el regreso de la Guerra Fría. Muchas gracias por continuar con nosotros. 5 años después de la Revolución Rusa de 1917, es decir, en 1922, se logró la fusión de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán, creándose la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mejor conocida como la URSS, países de los cuales, sin duda, el más poderoso, el que controlaba el poder económico, político, social y hasta lingüístico, era Rusia. Fue hasta el 8 de diciembre de 1991 cuando Rusia, Bielorrusia y Ucrania firmaron la disolución de la Unión Soviética, ocasionando que Moscú perdiera gran parte de su poderío internacional. Por lo que muchos analistas consideran que la crisis en Ucrania es el inicio de la búsqueda de Moscú por regresar a la escena internacional como potencia de primer orden. La Unión Soviética y sus estados aliados de Europa Oriental estuvieron involucrados en la Guerra Fría, que fue una prolongada lucha ideológica y política mundial contra los Estados Unidos y sus aliados del bloque occidental. Finalmente, la URSS cedió ante los problemas económicos y los disturbios políticos internos y externos. Sin embargo, durante este periodo, la Unión Soviética llegó a ser el modelo de referencia para futuros estados socialistas. Desde 1945 hasta 1991, la Unión Soviética y los Estados Unidos dominaron la agenda global de la política económica, asuntos exteriores, operaciones militares, intercambio cultural, progresos científicos, incluyendo la iniciación de la exploración espacial y deportes, incluidos los Juegos Olímpicos. A finales de la década de 1980, el último líder soviético, Mikhail Gorbachev, trató de reformar el Estado con sus políticas de la perestroika y glasnost. Pero la Unión Soviética se derrumbó y fue disuelta formalmente en diciembre de 1991 tras el fallido intento de golpe de Estado de agosto de aquel año, y luego de esto la Federación de Rusia asumió sus derechos y obligaciones. Tenemos que recordar que hace 23 años fue colapsada la Unión Soviética. Y parece que desde entonces, desde hace 23 años, Rusia comenzó a creer, porque perdió como 14 repúblicas, comenzó a planear cómo recuperar esas tierras. Porque esas ambiciones imperiales de los políticos rusos son muy fuertes, y entonces paso a paso Rusia está intentando de recuperar esas tierras. Sin embargo, ese gran poderío territorial que Rusia tuvo a través de la Unión Soviética surgió, según la historia, de Kiev, la capital ucraniana. Los pueblos modernos de Bielorrusia, Ucrania y Rusia reivindican a la Rus de Kiev como el origen de su legado cultural, el cual alcanzó su mayor extensión a mediados del siglo XI, ya que se extendía desde el mar Báltico, en el norte, hasta el mar Negro, en el sur, y desde las cabeceras de Vístula, en el oeste, hasta la península de Tamán, en el este, uniendo la mayoría de las tribus eslavas orientales. La Rus de Kiev comenzó con el reinado del príncipe Oleg,
vivido entre el año 882 al 912. De ahí que ambas partes reconozcan su estrecha relación en todos los sentidos. Hay que recordar que toda Rusia se creció desde Ucrania. Hasta hace 1500 años fue creada Rusia de Kiev, Rusia kievita. Y todos los rusos saben que Kiev se considera como madre de las ciudades rusas. Somos un solo país y estamos a favor de que Ucrania sea pacífica. Porque es un país muy cercano a Rusia. Porque Kiev es la madre de todas las ciudades rusas. Nuestra religión, el cristianismo, vino de allá. То есть мы вот так связаны. Estamos unidos. Поэтому мы должны оставаться вот так. Por eso debemos quedar así, unidos. И я unidos. очень надеюсь, что решение этой проблемы будет найдено. Y espero que la solución de este problema sea encontrado. Así que los lazos entre ambos países a través de los años se fueron fortaleciendo, entretejiendo, sin que la nueva geopolítica los pueda fácilmente separar. Uno dependía o depende del otro, y viceversa. De ahí que, aprovechando la buena vecindad, Rusia, que económicamente siempre ha sido más desarrollada, aprovechara la ubicación territorial de su vecina Ucrania para instalar en el subsuelo importantes ductos de gas por donde surtiría no solo al territorio soviético y postsoviético, sino a los países de Europa Occidental con los que comercializaría el gas y el petróleo que estos países eslavos tienen. Aunque desde la caída de la Unión Soviética, Rusia ha seguido explotando estos ductos y además uno de sus clientes es la propia Ucrania. Nuestras economías están estrechamente entrelazadas y como usted mencionó, el ducto más importante de Europa a Rusia pasa precisamente por Ucrania. Y no solamente el ducto hacia Europa, la propia Ucrania está usando el petróleo y el gas rusos. Desgraciadamente, Ucrania lleva muchos años sin pagar y siempre les hemos dicho, vamos a ponernos de acuerdo. Sí, a veces les ofrecíamos un precio, a veces les vendíamos a crédito, pero en este momento ya les dijimos, hasta aquí llegamos. En este momento les dijimos, ya nos tienen que pagar. En este momento el adeudo suma 16 mil millones de dólares. Y lo más importante, ellos tienen que garantizar el paso del gas, de nuestro gas, hacia Europa. Pero estamos dispuestos a discutir este problema. Declaro de manera oficial, estamos dispuestos a discutir. Si tú tienes acuerdo con alguien para vender tacos por $1, y luego dices que no, ahora desde ahora debes pagarme $2 por un taco. ¿Por qué? Porque yo lo quiero así. Y si no me pagas, entonces tú tienes deuda. No podemos reconocer eso. Y además con el petróleo y gas están manipulando muy duro y son golpes bastante bajos. Y están usando estos precios como tal vez otra guerra paralela. Porque ese es el chiste. Hace unos 10 años el precio de gas era, por ejemplo, de $265. Luego con el firma de contrato con Putin, nuestra ex primer ministra Yulia Tymoshenko subió ese precio hasta 430 y cada persona en Ucrania debería pagar 3 veces más, así de una vez. Y luego, en 2010, Yanukovych, expresidente, firmó con Putin un acuerdo, o con Rusia, digamos, ¿sí? Según el cual obtiene un descuento hasta $285, pero a cambio prolonga el periodo de estancia de flota rusa, la base naval en Sebastopol, en la ciudad, una de las ciudades de Crimea. Entonces, parece que eso fue el precio por ocupar luego el territorio de toda la península. Luego de las manifestaciones y el resultado de las consultas populares sobre la separación de las provincias prorrusas, se han registrado brotes de violencia de consideración. Soldados rusos han ocupado las zonas fronterizas en plena advertencia de una ocupación militar. El ejército ucraniano se ha puesto en estado máxima de alerta y en las calles de varias ciudades, grupos extremistas de ambos lados se han enfrentado.
Ucrania acusa a Rusia de colaborar con los infiltrados, mientras que Rusia asegura que se trata de un asunto interno en donde la comunidad rusa residente en Ucrania se está viendo amenazada. Entre Ucrania y Rusia no hay régimen de visa. Con esto, miles de rusos, especialmente preparados, hasta que hay un término, turistas de Putin, vienen a Ucrania, tienen apariencia física igual como los ucranianos, hablan el mismo idioma, porque la mitad de Ucrania habla ruso, salen a las calles con las manifestaciones prorrusas, fingiendo que son ucranianos, salen con las banderas, meten esas banderas en los edificios gubernamentales, otros traen armas rusas, y hasta que no solamente armas, alguna pistola, pero traen cohetes que dan posibilidades de estallar helicópteros. Solo en 4 en esas 2 semanas ya estallaron destruidos estos helicópteros. Entonces no estamos hablando de algunos rebeldes, pero sí también usan algunos rebeldes pagados. Entonces así juntos, todos esos organizados por las redes, porque están activando mucho las redes de inteligencia de agentes especiales o agentes clandestinos, ocultos, no sé, allá se activaron y están gobernando de esos procesos. Todo está financiado desde Rusia, todo está planeado desde allá. Y entonces lo que tenemos que en el resultado sucede que cuando los medios de comunicación, los medios dicen que en estas manifestaciones provocan algunos separatistas prorrusos, este prefixo pro es muy dudoso, porque son rusos. Infiltrados allá. Están intentando hacer todo para destabilizar la situación ucraniana. Мы хотим выразить свое отвержение всех форм фашизма.